En este video vamos a hacer un análisis exhaustivo sobre los lápices de carboncillo, los diferentes tipos que existen, cómo diferenciarlos y una aplicación práctica de la técnica. Esta es mi colección de material, cabe mencionar que las marcas y variedad dependerá del país y la región donde te encuentres. Tipos de lápices. ¿Cuál es la diferencia entre un carboncillo y otro tipo de lápices? Comenzamos con el grafito. El grafito es un mineral de carbono que se encuentra en la naturaleza. Es un material muy suave y resistente. El grafito se forma por la presión y la temperatura a las que está sometido el carbono en la corteza terrestre. De alguna manera diríamos que el grafito es un hermano menor del diamante. Debido a sus características su uso se popularizó a partir del siglo XVII. Sin embargo, para los fines de este video lo descartaremos y haremos una revisión de este material en otra ocasión. El lápiz de pastel es un instrumento de dibujo cuya mina es una pasta hecha con pigmentos secos moldeados en una barra que se cohesiona mediante una goma o resina. Los lápices carecen de los aglutinantes que poseen otras técnicas como el lápiz de carbón. Esto hace que sea tremendamente difícil de adherir a la superficie pictórica. Mencionado por primera vez por Leonardo da Vinci, se desarrolló principalmente en Francia e Italia a finales del siglo XVI y por los impresionistas de la segunda mitad del siglo XIX. Pero ese tema lo dejaremos para otra ocasión. Y ahora, nuestro tema, el carboncillo. El carboncillo se obtiene a partir de la combustión incompleta de la madera. Es decir, que es de origen vegetal. El carboncillo se produce calentando madera en un ambiente con poco oxígeno, lo que hace que se queme parcialmente y se convierta en carbón. Es un material muy oscuro y suave, lo que lo hace ideal para crear sombras y tonalidades en los dibujos. Los registros de su uso están presentes desde los inicios de la humanidad, por ejemplo, en las pinturas rupestres hace más de 28.000 años. Existen diferentes variedades de ellos y los vamos a ver todos ellos a continuación. Pero antes, una pequeña observación. Existen en el mercado diferentes tipos de lápices que no son carboncillos pero que usualmente se pueden vender, como si lo fueran, sobre todo si es una tienda no muy especializada o el vendedor desconoce las diferencias entre estos. ¿Cómo podemos identificar y descartar rápidamente unos de otros por mero tacto y observación? Al tocar cuidadosamente la punta podremos detectar si la base de esta es blanda y nos mancha el dedo, o por el contrario es sólida y compacta con una ligera sensación aceitosa. En el primer caso es un carboncillo y en el segundo probablemente sea un pastel aceitoso, aunque su etiqueta no lo especifique. Los lápices de color marca Faber-Castell o Prismacolor son un ejemplo de ello. Las sanguinas es otro material muy común en las tiendas de arte. Aunque por lo general sanguina se refiere al color rojizo del material, hoy día se comercializan sanguinas negras y blancas, pero nuevamente estamos hablando de otro material que no es carboncillo. Y si después de todo seguimos confundidos y no sabemos con qué tipo de material estamos lidiando, podemos optar por la prueba del esfumino. Rayamos una superficie de papel blanco con poca textura y con un esfumino o nuestro dedo limpio frotamos la superficie. Si se difumina y nuestro dedo se mancha es carboncillo. Si la superficie se adhiere al papel y es difícil desprenderla es uno de los muchos materiales antes mencionados. Estos son todos los tipos de carboncillos que vamos a probar. Utilizaré por primera vez los de marca Nitram que acabo de comprar. Existen tres presentaciones: el color verde, B, corresponde a los de consistencia blanda, el color naranja, HB, a la consistencia semidura, y el azul, H, duro, muy útil para detalles. Ahora que tenemos listo todo nuestro material vamos a realizar el primer ejercicio que consiste en comparar la consistencia, adherencia y fluidez del trazo de cada uno de ellos por separado. Voy a indicar la marca a la que corresponde cada uno.
Ya que hemos estudiado los diferentes tipos de carboncillos, su consistencia y comportamiento, vale la pena experimentar con los siguientes ejercicios. 1. Primero que nada debemos saber que al igual que cualquier otro tipo de lápiz, la punta del carboncillo puede afilarse usando una lija de grado suave, pero ojo, el polvo residual no es desperdicio sino que puede ser una excelente herramienta para crear grandes superficies de sombras, puedes utilizar el dedo o un esfumino para esparcirlo. 2. Analiza y experimenta con aquellos lápices que se ofrecen como carboncillos blancos, si bien por su naturaleza el carboncillo es negro, también hay lápices a los que se les ha agregado pigmento blanco o simplemente son alguna variante de la tiza blanca, pero recuerda, esto no es la técnica del pastel y no conviene mezclar diferentes materiales sobre todo si estás aprendiendo. 3. Notarás lo extremadamente fácil que es borrar el carboncillo, en especial si utilizaste un carbón suave que se desprende fácilmente. El borrador flexible es una excelente alternativa ya que no mancha ni ensucia el trabajo. Existen múltiples alternativas para dibujar al carboncillo, el lápiz y el papel que elegimos dependerá del resultado que queremos lograr. Podríamos agrupar los métodos principalmente en dos alternativas. La primera es la expresiva, se caracteriza por trazos libres y espontáneos, las formas particulares se construyen a partir de las formas generales. En este caso seguiremos el segundo camino que es el académico, donde el trazo es más controlado y cuidadoso. Recuerda que los carboncillos duros tienen un marca sobre la superficie más ligera y tenue, lo que es útil para los trazos, mientras los carboncillos suaves o blandos son mejores para las sombras. Experimenta difuminando y borrando a criterio. Si te interesa que abordemos más métodos en una segunda parte, deja tu comentario y con gusto lo leeré. Este fue el resultado final, espero que este video haya sido de gran utilidad, hasta luego.